todopoderoso, quien nunca perderá. El Dios de Israel es poderoso, Jehová nuestro Dios no perderá. Él guía a su pueblo en la batalla, ante él sus enemigos caerán. Grita fuerte victoria ante él, alcen todos la voz, canta y danza el triunfo del Señor, porque él ganó y al enemigo derrotó. Grita fuerte victoria ante él, alcen todos la voz, canta y danza el triunfo del Señor, porque él ganó y al enemigo derrotó. El Dios de Israel es mi campeón, su diestra la victoria conquistó. Como incenso la alabanza sube ante él, y él lucha por nosotros a vencer. Grita fuerte victoria ante él, alzan todos la voz, canta y danza el triunfo del Señor, porque él ganó y al enemigo derrotó. Grita fuerte victoria ante él, alzan todos la voz, canta y danza el triunfo del Señor, porque él ganó y al enemigo derrotó. Él ganó y al enemigo derrotó, porque él ganó y al enemigo derrotó. El que nunca pierde una batalla está con nosotros. ¡Aleluya! ¡Hey! Jehová es mi porción, hermosa heredad que me ha tocado. Sus cuerdas me cayeron en lugares deleitosos, y hoy puedo celebrar. Son sus cuerdas de amor que cayeron en mí, las que me hacen danzar y celebrar. Yo no puedo parar de adorarte, Señor, y cantar de tu amor y tu poder. Yo celebraré, cantaré a él con un cántico nuevo. Yo celebraré, cantaré a él con un cántico nuevo. Alabaré a Jehová porque él ha vencido con poder. Alabaré a Jehová porque él ha vencido con poder. Yo celebraré, cantaré a él con un cántico nuevo. Yo celebraré, cantaré a él con un cántico nuevo. Alabaré a Jehová porque él ha vencido con poder. Alabaré a Jehová porque él ha vencido con poder. Son sus cuerdas de amor que cayeron en mí, las que me hacen danzar y celebrar. Yo no puedo parar de adorarte, Señor, y cantar de tu amor y tu poder. Celebra gozoso delante del Señor, porque él es digno de alabar. Canta con tu espíritu, aplaude con tus manos, mi Dios es digno de alabar. Digno, digno, él es digno de alabar. Aleluya, mi Dios es digno de alabar. Celebra gozoso delante del Señor, porque él es digno de alabar. Canta con tu espíritu, aplaude con tus manos, mi Dios es digno de alabar. Digno, digno, él es digno de alabar. Aleluya, mi Dios es digno de alabar. Y digno, digno, él es digno de alabar. Aleluya, mi Dios es digno de alabar. Son
Bendito sea Jehová, quien adiestra mis manos a pelear. Bendito sea Jehová, quien adiestra mis manos a pelear. Mi roca, mi escudo, mi castillo y mi libertador, mi gloria, mi fuerza, en él confiaré. Bendito sea Jehová, quien adiestra mis manos a pelear. Bendito sea Jehová, quien adiestra mis manos a pelear. Mi roca, mi escudo, mi castillo y mi libertador, mi gloria, mi fuerza, en él confiaré. Mi roca, mi escudo, mi castillo y mi libertador, mi gloria, mi fuerza, en él confiaré. Mi roca, mi escudo, mi castillo y mi libertador, mi fuerza, en él confiaré. ¡Aleluya! Queremos expresarle nuestro agradecimiento porque desde diferentes países y ciudades de América, tanto del norte, central y América del Sur, han estado siguiendo las conferencias anteriores. Gracias también por apoyar este esfuerzo del seminario en acompañarlos y contribuir a la reflexión sobre diferentes temáticas referentes a la realidad que nos toca vivir como iglesia y como humanidad en medio de esta crisis mundial, en medio de esta pandemia. Por favor, queremos pedirle que nos indique en el chat del Facebook la ciudad y el país desde donde nos están siguiendo. Les rogamos que nos ayuden compartiendo con sus amigos y contactos en su Facebook esta conferencia y de esta manera podamos bendecir a más personas. Seguramente estamos de acuerdo en que vivimos tiempos difíciles y sin precedentes en esta generación, tiempos que nos desafían a buscar respuestas y la forma de afrontar estos nuevos paradigmas como Iglesia de Cristo. El tema de nuestra conferencia de hoy aborda un tema pertinente y necesario que necesitamos abordar, ya que seguramente renovará nuestra perspectiva y fe en la acción y en el cuidado de Dios para con sus hijos. El pastor, el doctor Jorge Julca, quien es el rector de nuestro seminario, estará presentando al expositor de esta noche. Muchas gracias. Muy buenas noches, estimados hermanos y hermanas. Saludos fraternos desde Buenos Aires, Argentina. Es un gozo para mí saludarles nuevamente a través de este medio y quiero reiterarles mi gratitud por unirse a nosotros en esta nueva conferencia en vivo. Es un gran privilegio y un honor para el Seminario Teológico Nazareno del Cono Sur tener como expositor en esta noche al doctor Jerry Porter, quien es nuestro superintendente general emérito en la Iglesia del Nazareno. El hermano Jerry ha sido alguien con una amplia trayectoria de servicio a Dios y a su iglesia en diferentes asignaciones. Él nació en Estados Unidos como hijo de misioneros, pero creció en el campo misionero, sirviendo a Dios junto a sus padres, donde aprendió a hablar el español muy bien, y después de graduarse y haberse casado con la hermana Tommy, sirvieron como misioneros plantadores de iglesias en la República Dominicana, como pioneros de la Iglesia de Nazareno en ese país. También ha servido como rector de nuestro seminario hermano, el Seminario Nazareno de las Américas, más conocido como Sendas, que está en San José de Costa Rica, y después sirvió como director regional de la región México y América Central. Luego de eso, hermano Jerry sirvió como superintendente de distrito en Estados Unidos, el distrito Mid-Atlantic, y finalmente fue electo como superintendente general de la iglesia.
en esa posición sirvió por 20 años. El hermano Jerry actualmente sigue sirviendo al Señor, aun cuando ya es un superintendente general emérito, pero él sigue sirviendo en el campo misionero como misionero voluntario, predicando las buenas nuevas de Jesucristo. Él es un apasionado por la plantación de iglesias, por el desarrollo de iglesias, y también su ministerio ha sido fuertemente marcado por su interés en la educación teológica. De hecho, él fue uno de los desarrolladores pioneros de la educación teológica por extensión dentro de nuestra iglesia. A lo largo de su vida, él se ha caracterizado por invertir de su tiempo y de sus dones en la preparación de otros discípulos de Cristo. Una pregunta reiterada que el hermano Jerry ha hecho a muchos de nosotros e iglesias es: ¿quién te discipuló y a quién discipulas? Y lo recordamos siempre por esas gratas preguntas. Es un gran privilegio. Quiero agradecerle como rector al hermano, al doctor Jerry Porter, por estar esta noche con nosotros, y estoy seguro que Dios va a usarle poderosamente. Muchas personas hemos estado orando por esta conferencia y creemos que este es el tiempo oportuno para escuchar lo que Dios ha puesto en su corazón, para animarnos, para consolar la iglesia, para bendecirnos. Muchas gracias, hermano Jerry, y el tiempo es suyo. Si usted tiene alguna pregunta, los que están participando de esta conferencia la puede ir anotando en el chat del Facebook, y cuando termine la presentación vamos a tener un diálogo con nuestro querido hermano Jerry. Muchas gracias otra vez, hermano, y el tiempo es suyo. Bueno, muchísimas gracias, Jorge y Eduardo, y todos los que hoy se unen a esta conferencia en vivo. Es un gran gozo y un gran privilegio darles un fuerte abrazo virtual. Un abrazo que no infecte con ningún virus, pero sí es un abrazo en el amor de Cristo a todos ustedes. Y queremos hablar un poco en este momento de la gracia suficiente de Dios en medio del dolor, o en medio de la pérdida, de la muerte, o la enfermedad, o algún tipo de malestar. Un momento aquí, no sé, ¿pueden ver el PowerPoint? No, ahora. ¿No? ¿Puede compartir, por favor? Sí. Otra vez, ¿puede compartirlo, su PowerPoint? Sí, un momento. Parece que desconecté. La tecnología. Ahí está. Ahora sí. Bueno, gracias. Bueno, como ya mencionó el hermano Jorge, tuvimos la dicha, después de ser pastores en el estado de Texas, de pasar a vivir en la República Dominicana, y ahí nuestra hija cumplió 1 año. Y aquí pueden ver a nuestra hija cuando dio su primer paso, caminando de su papá. Pueden ver mis manos aquí a la izquierda, hacia su mamá. El primer día que nuestra hija Amy caminó. Y luego mi hijo nació en Dominicana. Y ahí pues ellos se criaron juntos. Pasamos a vivir en Costa Rica y tuvimos una bendición muy grande. Fue un tiempo de mucha bendición en el hogar y también en el seminario. Pasamos a vivir en Guatemala y otra vez Amy y su hermano menor, siempre mejores amigos. Y ahí fue que descubrimos que ella tenía un cáncer en la muñeca izquierda. El cáncer no podían quitarlo sin perder el brazo. Así que tuvieron que amputar su brazo izquierdo a la edad de 17 años. Y pues por 3 años luchamos, oramos, gente muy apasionadamente orando por ella, pero Dios nunca cede su soberanía. Si Dios cede la soberanía, pues la mundial ganaría siempre Argentina, o ganaría siempre Perú, o ganaría siempre México. Pero Dios no rinde su soberanía a ninguna persona, sino que Él escucha el clamor de su pueblo, pero en el momento dado, ella murió a los 20 años, faltando solo unos días para casarse. Después de la
la muerte, después de que falleció mi hija, pues recibimos, no sé, más de 1000 tarjetas de condolencia, expresiones de cariño y amor de tanta gente, de tantos lugares. Pero cuando empezábamos a leer las tarjetas, empezábamos a llorar profundamente. Así que decidimos poner todas las tarjetas en una caja en la casa y no leerlas, porque cada vez que empezábamos a leerlas, empezábamos a llorar muy, muy profundamente. Y un día mi esposa pues se sintió un poco culpable de no haber tomado el tiempo de leer las tarjetas que habían enviado tantos amigos. Y ella pues se sentó en la sala de la casa. En ese momento yo era subinte de distrito de Mid-Atlantic. Y ella ahí en la sala abrió la caja y comenzó a leer las tarjetas. Y en cada tarjeta habían escrito las palabras: la gracia de Dios será suficiente, o bástate mi gracia. Y era interesante que ella abrió la primera tarjeta y tenía las palabras: la gracia de Dios será suficiente. Y así era la segunda y tercera y cuarta y quinta. Abrió 10 tarjetas y todos a puño habían escrito: la gracia de Dios será suficiente. Y mi esposa, con toda sinceridad, exclamó: no, la gracia de Dios no es suficiente. Perdí mi hija y la gracia de Dios no es suficiente. Pues cuando mi esposa reta a Dios, yo no quiero meterme en ese pleito, así que yo no dije nada. ella retó a Dios de que la gracia de Dios no era suficiente. Así yo no dije nada. Y Dios por su espíritu le habló a mi esposa en su voz interior y dijo: ¿me acusas de que la gracia que te doy no es suficiente? Estás muy cansada. Ve, acuéstate, duerme y mañana por la mañana con tu cafecito, saca tu léxico griego y examina esa palabra, que mi gracia es o no es suficiente. Así fue que el día siguiente ella sacó su Biblia y estudió el pasaje muy conocido por todos nosotros, del apóstol Pablo, testimonio de un momento de crisis en su vida. Dada la extraordinaria grandeza de las revelaciones, por esta razón, para impedir que me enalteciera, me fue dada una espina en la carne. Acerca de esto 3 veces he rogado al Señor que lo quitara de mí. Imagínense, Pablo, un gran misionero, gran líder de la iglesia, 3 veces rogando al Señor que lo sanara. ¿Y cuál fue la respuesta? Él me ha dicho: te basta mi gracia. La palabra en griego es arqueo, es decir, es suficiente mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, muy gozosamente me gloriaré más bien en mis debilidades, para que el poder de Cristo more en mí. Por eso me complazco en las debilidades, en insultos, en privaciones, en persecuciones, en angustias por amor a Cristo. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Mi esposa empezó a estudiar esa palabra, la palabra arqueo. Hay 2 o 3 definiciones. Una es de que estás rodeado, completamente rodeado con un muro que te rodea, y de repente se levanta el muro y puedes escapar. O la idea es de que vas en un rumbo y de repente hay como una redirección de tu vida y vas en otro rumbo. La palabra arqueo significa que Dios está dándonos lo que necesitamos, pero es apenitas lo que necesitamos. Ese verbo se usa también en Hebreos 13:5. Sea vuestro carácter sin avaricia, contentos, arqueo, con lo que tenéis. ¿Por qué? Él mismo ha dicho: nunca te dejaré ni te desampararé. La gracia de Dios será suficiente. Y la tercera ocasión que aparece este verbo es en la parábola que Jesús narró de las 10 vírgenes. Y tenían lámparas, esperaban que recibieran el novio, y 5 eran insensatas y 5 prudentes. Las insensatas, al tomar sus lámparas, no tomaron aceite consigo. Las prudentes sí tomaron aceite en frascos junto con sus lámparas. Las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, nuestras lámparas se apagan. Pero las prudentes respondieron: no sea que no haya suficiente, no haya arqueo
para nosotras y para vosotras. Id a los que venden y comprad para vosotras. Y como saben ustedes, pues las insensatas llegaron tarde y no pudieron entrar a la fiesta, al festejo de ese matrimonio. Entonces mi esposa, cuando estudió la palabra arqueo, ¿qué significa? Mi gracia será arqueo. La gracia que yo te doy es arqueo. Ella empezó a entender de que no es una gracia superabundante, excesiva. No es una gracia que se puede perder. Es como el maná del día. Es apenas suficiente. Y Dios le inspiró a mi esposa, le iluminó a mi esposa con esas palabras. Tony, mi esposa, ese será el año más difícil de tu vida. Cuando piensas que no podrás sobrevivir, yo te daré gracia arqueo. Yo te daré la gracia suficiente para ese momento, para esa hora o para ese día. Y realmente así fue. Parecía que nos inundábamos con el dolor, la pena, la tristeza, la ausencia de nuestra hija. Felices de que ella estuviera en el cielo, pero tristes de la ausencia, de la presencia de nuestra querida hija con nosotros, echando de menos los abrazos que nos daba y el cariño que ella expresaba siempre. Pero cuando parecía que no podíamos sobrevivir en ese momento de tristeza, sentíamos que la gracia de Dios era suficiente. Era suficiente para ese momento, para poder vivir. Juan Wesley definió la gracia divina no solo como la amorosa e inmerecida misericordia de Dios, pero también es el poder de Dios que obra en nosotros, que produce así el querer como el hacer, la buena voluntad de Dios. Es decir, la gracia no es solamente un regalo que Él me da para yo poder ser salvo, pero es un regalo de transformarme, de cambiar mi querer, de cambiar mi amor y querer hacer el deseo de Dios. Gracia suficiente. Sabemos de muchas personas que están viviendo momentos tan difíciles y pareciera en el momento, pues que no, que Dios me abandonó. Dios ya no está conmigo. Dios ya no sabe lo que estoy viviendo, no le interesa. Y yo te aseguro, amado oyente, yo te aseguro que Dios nunca ha dejado de estar con nosotros y que Dios realmente nos ama y que Dios nos da la gracia que necesitamos, suficiente para vivir en ese momento difícil. ¿Cómo quisiéramos tomar una pastilla diaria, una píldora diaria que pues evitaría que tuviéramos sufrimiento? ¿Cómo quisiéramos que de alguna forma hubiera algún antídoto para que nadie jamás sufriera? No habrían más lágrimas y todo fuera felicidad, pero en este mundo, en este cosmos, hay sufrimiento. Y ahora más que nunca con este virus que afecta no un país, pero todo este mundo, todo este planeta. ¿Cómo nos hemos humillado ahora, reconociendo lo débil que somos? Y en este momento de crisis, qué bueno saber que la gracia de Dios es mayor que el COVID-19. La gracia de Dios es mayor que la pérdida, que el dolor, que la muerte. La gracia de Dios es mayor. Las fases de luto después de una gran pérdida. Vamos a repasarlas rápidamente. La primera es shock o alarma. Sentimos incredulidad. Pareciera como si fuera un sueño, una pesadilla. No es cierto, no ha muerto mi hija, no ha muerto mi ser querido, no tengo cáncer, no me ha divorciado, no se divorció de mí mi esposa, mi esposo. Y es una incredulidad. Luego confusión. Nos parece todo muy extraño y no podemos enfocarnos bien. Sentimos mucha inquietud emocional. Sentimos muy inquietos y muy nerviosos. Nos sentimos desahuciados, olvidados, ignorados. Ya nadie me ama, ni Dios ni nadie. Y es un estado de alarma. Estamos pues realmente de punta de nervios. Y pues sentimos una distancia psicológica, como que estuviéramos fuera de nuestro cuerpo mirando, como si algo está pasando y como que yo estoy mirando lo que me está pasando y no lo estoy viviendo. Es interesante que esa primera fase es como una anestesia quizás que Dios nos da.
ese momento de alarma, ese momento de shock, es como una anestesia. No sentimos realmente la profundidad de las emociones y la profundidad de la pérdida. Y pues eso dura unos 2 o 3 días, 4 días, una semana, y pasa el funeral y llegan los familiares y llorando y realmente no hemos empezado ni entendido todavía lo que es realmente la pérdida. Tenemos como un antídoto temporal. En la fase 2 empezamos a comprender realmente la profundidad de esta pérdida. Sentimos la intensidad del dolor y ahí pues empieza a haber más ansiedad. Hay muchos conflictos emocionales, hay conflictos con los médicos, conflictos con los padres, con los hijos, con los vecinos, con todos. Es un estrés muy alto y el estrés muy alto pues gasta toda mi energía emocional y me siento desahuciado, me siento cansado, me siento fatigado, hipersensibles de cualquier cosa, nos enojamos, cualquier cosa lloramos, cualquier cosa nos irrita y sentimos cólera. Y no importa qué tan santificado seas, vas a pasar por un momento de cólera porque has perdido algo tan profundo, tan importante para ti, de un valor tan grande, que no hay una obra de gracia que va a permitir que tú no sientas lo que has vivido. Porque si no lo sientes, entonces no hubo realmente un amor profundo, no hubo una convivencia. Y vamos a pasar por ese proceso normal. No es un enojo satánico ni malo, es un enojo normal, psicológico de una pérdida muy profunda. Y sentimos culpa. Quizás yo pudiera haber hecho algo distinto, quizás hubiera llegado más temprano, quizás no hubiera mandado a mi hijo a la tienda, quizás me hubiera cambiado de doctor. Y empezamos a sentir y a buscar a ver qué yo pudiera haber hecho para no caer en ese momento, en esa gran crisis. La fase 3 es conservación, porque hemos pasado por tanta fatiga emocional, pues nos aislamos. Cuando murió mi hija, pues yo era superintendente de distrito. Me tocaba ir a las iglesias, obviamente, pero para serles sincero, no podíamos cantar. Cuando empezábamos a cantar los himnos, empezábamos a llorar, pero muy profundamente. La música como que abría los manantiales de lágrimas y llorábamos amargamente y profundamente. Así que llegábamos a la iglesia y no cantábamos, como si estuviéramos enojados, como muy serios. Y es que no podíamos cantar y no podíamos hablar mucho, no teníamos energía para un diálogo. ¿Qué tal, hermano Porter? ¿Cómo están? ¿Cómo están ustedes? Pues no teníamos la fuerza ni para contestar las preguntas. Desesperación profunda, fatiga emocional y física. Empezamos poco a poco a procesar la pena, a procesar el dolor. Y no hay una forma rápida, como quisiéramos ir a un altar y orar y ya, pasamos por todo el luto. Como quisiéramos que alguien ore por mí y ya, me libré de toda pena. Pero no, es como una herida física, toma tiempo para sanar. Igualmente, una herida emocional también toma tiempo para sanar. Reclusión. Nos escondemos, no queremos ver a la gente, no queremos contestar las preguntas que ellos tienen. No tenemos la energía para expresar lo que realmente sentimos, así que nos dicen, ¿cómo están? Estamos bien, gracias a Dios, estamos bien. Pero no estamos bien, es mentira. Es para no tener que hablar tanto y no tener que contestar todas las preguntas. Y esta fase dura quizás meses, conservando la energía y poco a poco procesando la pena y comenzando a empezar a sobrevivir. Fase 4 es sanidad emocional. Empezamos a retomar el control de nuestra vida, a sentir como que otra vez tenemos control de la vida. Empezamos a ceder los roles antiguos. Ya no seré el papá que entregue a esta señorita en matrimonio. Ella murió. Nunca entregué a mi hija en matrimonio. Nunca abracé los nietos que ella pudo producir. Los roles que habíamos soñado y pensado ya no existen. Nos tenemos que ir cediendo y tenemos que forjar la nueva identidad. Soy un papá que perdió a su hija, o soy una viuda, o soy
una persona que tiene cáncer, o soy una persona, ¿cuál es la nueva identidad? No la quisiéramos tener que abrazar, no quisiéramos tener que decir, esa persona soy yo, pero sí es así. Esa es nuestra nueva identidad y tenemos que empezar a entenderla y abrazarla. Tenemos que perdonar tantas personas que sin querer nos hirieron, porque trataron de explicar, trataron de decir que todo era bien. Qué bueno que tu hija murió. Mucha gente se ha convertido por la muerte de tu hija. Y mi reacción honesta, pues deja que mi hija viva y si quieres entrega la tuya en muerte, pero yo quiero tener a mi hija conmigo. O qué bueno que tu hija está en el coro del cielo, ahora cantando en el coro del cielo. Y yo digo, pues mejor que la hija tuya vaya a cantar en el coro, deja la mía aquí conmigo, por favor. Es decir, hay que perdonar, porque la gente no sabe lo que está diciendo. Sin querer, están realmente creando más dolor. Y tenemos que buscar una nueva razón para vivir. Tenemos que buscar este nuevo rol que tenemos, nuestra nueva identidad. Y la herida, gracias a Dios, empieza a sanar. Para mi esposa y para mí duramos casi 2 años en un dolor muy, muy profundo, luchando por sobrevivir. Y para algunas personas pues menos tiempo, más tiempo. Y fase 5 es renovación. Tenemos ahora una nueva identidad. Empezamos a reír otra vez, empezamos a vivir ahora otra vez, aceptamos responsabilidad de nuestras decisiones, aprendemos a vivir aprendo a vivir sin mi hija, aprendo a vivir sin mi esposo, mi esposa, o un ser querido, y es difícil, y pensamos que nunca podré llegar a ese momento, pero gracias a Dios, poco a poco llegaremos a vivir sin esa persona, o sin mi salud, o si perdí el empleo. Enfocamos en nuestra necesidad interior, enfocamos en la persona que ahora somos, y empezamos a conectarnos otra vez con la familia, con amigos, con toda la iglesia. Tenemos la fuerza emocional suficiente ahora para estar otra vez conectados en diálogo y actividades con esas personas. Y empezamos a buscar sustitutos. Murió mi hija, pero mi hijo se casó. Ahora tengo nietos. Tengo nuevas relaciones. Empiezo a buscar sustitutos para llenar el vacío que dejó mi hija. ¿Cuánto tiempo durará cada fase? Eso depende de cada persona. Si tú levantas tu dedo, saben que esa huella digital que tengo yo aquí en mi dedo es única en la historia de la raza humana. Jamás antes ni después de mi vida, nadie jamás ha tenido ni tendrá esta huella digital. Parece absurdo que Dios en su creatividad nos da una huella digital única en la historia de la raza humana, pero así es. Igual como la huella digital tuya es única, también nadie te puede dictar a ti cómo tú vas a pasar por tu luto, cómo vas a experimentar tu sufrimiento. Nadie puede dictar, decir cómo debes o no debes. Y tristemente hay mucha gente pues criticando, pues está llorando demasiado o no llora suficiente. A veces parece que la gente quiere examinar a ver si no solamente sufrimos, pero si sufrimos correctamente. El tiempo varía mucho. Algunas personas dejan el cuarto de la hija que murió intacto por años. No mueven ni la ropa, no mueven ni un mueble. El cuartito de la niña que murió queda intacto. En otros casos, inmediatamente después de la muerte, empiezan a dar la ropa, a regalar la ropa y a regalar los juguetes. Y así fue en el caso nuestro. Empezamos a regalar todos los animalitos que tenía mi hija. Tenía el vestido de boda, se iba a casar. Pues tuvimos que devolverlo a la tienda y empezar a regalar. Cada uno lo hace distinto y no hay forma correcta. Cada uno debe hacerlo de acuerdo a su carácter y su personalidad. Y a veces la meta es suficiente, es solamente sobrevivir. No, solo voy a ver si puedo durar esta hora, o este día, o este mes. Durante este proceso de enfermedad de mi hija y su muerte, mi esposa estaba tomando un curso en un seminario
en Baltimore. En el seminario estaba tomando un curso de consejería pastoral. Él llegó ese lunes, mi hija murió domingo, llegó el lunes a la clase que se reunía en el seminario y dijo al profesor, disculpe, no voy a quedar aquí esta noche para la clase. Aquí está la tarea que preparé la semana pasada. Mi hija murió ayer y estamos ahora en los preparativos de actividades fúnebres. Y ella le dijo al profesor de consejería, ¿qué consejo me puede dar? Bueno, primero le dieron un abrazo de grupo. Todos los que estaban ahí de varias denominaciones le dieron un abrazo muy, muy fuerte a ella y oraron con ella. Y lo primero que dijo el profesor es que tendrás que perdonar lo que la gente te dice. Tendrás que perdonar tanta gente que sin querer van a decir cosas que duelen. A veces, como pastores, los que me escuchan que son pastores, a veces pensamos que Dios nos da el don de hablar palabras de gracia. Y pensamos que nuestras palabras son de estímulo y nuestras palabras pueden traer esperanza. ¿Qué palabras podrías decirme cuando murió mi hija? ¿Un poema? ¿Una alabanza? ¿Qué palabras? ¿Un texto bíblico? Te voy a ser muy sincero y espero que no te sientas mal, pero no importa qué palabras digas, ninguna palabra me da el consuelo que necesito. Tus palabras son como vacías y es más, como que me duelen, porque mi hija y yo y mi esposa leímos textos bíblicos, todas las promesas, todos los milagros, rogándole a Dios que sanara a mi hija, pidiéndole a Dios que la sanara, y con fe orando. Entonces, ni los textos bíblicos en ese momento llenan la necesidad que siento, porque estoy enojado con Dios. Sí, santificado, lleno del Espíritu, pero enojado con Dios. Y si no entiendes eso, pues lee los Salmos, lee Lamentaciones, lee otra vez y vas a entender cómo a veces cuando Dios tarda en llegar, cuando Dios no responde como necesito, cuando Dios parece que está durmiendo en el barco. Entonces, y cuando yo me enojo con Dios, no es que soy rebelde, pero me siento muy triste de que Dios no escuchó. Yo sí sé que Dios puede sanar. Yo le pedí que sanara a mi hija. Dios dijo no. Ahí está. Pues mi cólera con Dios se justifica. Le explico a Dios que estoy frustrado, estoy enojado. Y Dios con su ternura no se sorprende de que estoy enojado. Como un niño de 3 años que golpea al papá con el piecito porque no le da un confite que quiere. El papá no deja de amar al niño porque el niño le está pegando con el pie. El papá no deja de amar al niño. Y Dios nos ama. Y cuando la gente nos habla, diciendo palabras, poemas, textos, no, lo mejor que tú puedes hacer para ayudar al que está adolorido, quizás es no decir nada. Quizás en silencio, solo estar ahí. En un momento oportuno, quizás un abrazo y quizás solo decir, no sabes cuánto lo siento. Tratar de comunicarle a esa persona que entendemos el dolor. Y lo mejor que puedes hacer es llorar con ellos. No criticarlos porque están llorando. No, llora con ellos. Jesús lloró cuando murió Lázaro. Podemos llorar. Si tú no sabes llorar, pues finge que estás llorando. Deja la impresión de que estás llorando, porque realmente es lo mejor que puedes hacer. Es un abrazo, tus lágrimas con las de ellos. Es la única forma realmente de expresar que te solidarizas con ellos. El profesor dijo a mi esposa, sabes que no hay un remedio instantáneo. Esto va a tomar tiempo. No hay una forma de apresurar la sanidad. La llaga emocional se va a ir sanando y paulatinamente te vas a sanar. Tendrás después el lugar de la herida va a estar siempre permanentemente visto. Y no pienses que pasamos de fase 1 a fase 2 y luego fase 3, 4 y 5. No, estamos en la 3 y saltamos de repente a la 1 otra vez.
y progresamos a la fase 4 y caemos otra vez en la fase 2. Es decir, saltamos de fase en fase porque estamos progresando poco a poco hacia sanidad. Y el profesor dijo a mi esposa, ahora que has vivido esta experiencia, mucha gente vendrá a ti para que tú les consueles a ellos. Y cuando alguien comparte su dolor contigo, cuando alguien abre su corazón, quita tus zapatos. Como Jehová dijo a Moisés, quita las sandalias, quita tus zapatos porque estás pisando tierra santa. Cuando alguien abre su corazón y alguien se atreve a expresarte todo el dolor que siente, quita los zapatos. Estás pisando tierra santa. Tristemente hay cristianos, católicos, evangélicos, hay cristianos que no entienden la revelación progresiva de Dios enseñada en la vida de Job, el libro de Job. En ese momento, los que vivían en la época de Job, pues era muy fácil. 2 y 2 son 4, 4 y 2 son 6, 6 y 2 son 8 y 8 16. Gente mala sufre, gente buena prospera. Es muy fácil. Y ellos entendían que el que sufría porque era malo. Y el que vivía bien era porque era bueno. Dios bendice al bueno y Dios maldice al malo. Y para ellos era muy sencillo. Y toda la experiencia de Job era para entender que Jehová Dios permite que gente buena sufra. Hoy en día hay iglesias, tristemente, y por la televisión vemos profetas falsos, tristemente, que dicen, los santos siempre prosperarán y siempre vivirán saludables. Si hay escasez en tu vida o si estás enfermo, es por falta de fe. O seguramente hay un pecado secreto, porque Dios no quiere que estés enfermo y Dios no quiere que pases hambre y Dios no quiere que seas pobre. Si eres pobre, es por falta de fe o un pecado secreto. Y claro, las iglesias llenas de gente cantando las alabanzas a Dios y esperando que Dios les prospere y que vivan saludables. Y mientras que están ahí y tienen comida y están saludables, aleluya. Pero el día que se enferman, el día que no hay sanidad, el día que pierden su empleo, el día que hay hambre, de repente en la iglesia, pues ellos sienten como que los miran con mal ojo y tienen que dejar esa iglesia. Se hacen bautistas o nazarenos o no sé qué, pero no pueden permanecer en esa iglesia de prosperidad porque sencillamente ya no son prósperos, ya no son saludables. Cuando mi hija tuvo el cáncer en la muñeca izquierda, mi tía me llamó y me dijo, no permitas que le corten el brazo. No lo hagas, Jerry. Eso demuestra falta de fe. Tú tienes que demostrar que tienes fe en Dios, insistiendo en que no le quiten esa mano. Ella era zurda y le cortaron el brazo izquierdo. Y yo me sentí bien confuso, porque mi tía, pues, yo la quería mucho y era cristiana, pero para ella sentía que aceptar el veredicto médico era falta de fe. Interesante que el mismo día que yo escuché del doctor que tenían que amputarle el brazo, esa mañana en mis devociones normales y rutinarias leí un pasaje bíblico donde Jesús dice, si tu mano te ofende y te hace pecar, corta la mano, mejor entrar al cielo con una mano. Obviamente, la exégesis de ese texto no es que tienes cáncer y hay que cortar el mano, pero para mí, en ese momento, Dios me dio un texto bíblico, palabras de Jesús que dice mejor entrar al cielo con una mano. Y yo no tuve ninguna duda de que era correcto que el médico actuara y le quitaran el cáncer, porque el cáncer iba a continuar creciendo rápido. Ella duró varios años después de esa cirugía. A veces los santos, a veces gente muy buena sufre. Cuando llueve se mojan todos. Cuando hay terremoto, tiembla la tierra y caen las casas de los santos y los sinvergüenzas. Es decir, la idea de que porque soy santo, cuando hay un accidente automovilístico, pues nada me va a pasar a mí porque yo soy santo. Hermanitos, hermanas, entendamos. Si Dios quiere protegernos
una manera sobrenatural. Si Él quiere hacer un milagro de protección, Él lo puede hacer. Y Él lo hace si a Él le place hacerlo. Pero también hay momentos en que Él permite que, como todos sufren en Trujillo, en Buenos Aires, en Dallas, que cuando todos sufren, los que son cristianos sufren también. Termino con este pasaje, un pasaje muy conocido de la tempestad. Caída ya la tarde, Jesús les dijo, pasemos al otro lado. Ahora fíjense, por favor, ¿quién tuvo la idea de cruzar el mar de Galilea esa noche? ¿De quién fue la idea? Esa estupenda idea era de Jesús. Jesús dijo, crucemos al otro lado del mar de Galilea. Es por Jesús que ellos entraron en la tempestad. Por obedecer a Jesús, entraron en esta crisis. Yo pienso que si yo siempre obedezco a Dios, pues voy a vivir siempre rico y siempre saludable. Si yo obedezco a Dios y soy muy, pero muy consecuente con la dirección de Dios, yo me libraré de todo problema y de toda maldad. No. En la vida, a veces Cristo permite, y es más, nos dirige hacia una tempestad. Cuando ya se despidieron de la multitud, lo llevaron a Él, con ellos en la barca, como estaba muy cansado. Habían otras barcas también cruzando con Él. Se levantó una violenta tempestad. No todos los días son tempestuosos. Hay días tempestuosos y hay días calmados. Hoy estamos viviendo una tempestad mundial, el COVID-19, una tempestad violenta. Las olas se lanzaban sobre la barca, de tal manera que ya se anegaba, casi se hundía la barca. Jesús, ¿dónde está? En la popa, durmiendo sobre un cabezal. A veces yo estoy pasando una horrible crisis y me da la impresión de que Jesús está roncando. Yo clamo y oro y como que Dios no me escucha. Bueno, así fue que lo despertaron y no fue palabras dulces. Jesucito, despierta, por favor, Jesús, despierta. No, Jesucristo, despierta. No te importa que nos vamos a morir aquí. Y fue por ti que estamos aquí en esta tormenta. Despiértate, haz algo. Por lo menos agarra un cubo y saca agua, por favor, para que no se hunda esa barca. Haz algo. Jesús se puso de pie y habló al mar. Cálmate, sosiégate. El viento cesó y vino una gran calma. Jesús les dijo, ¿por qué estáis amedrentados? ¿No tenéis fe? Se llenaron de gran temor. Decían unos a otros, ¿quién pues es este que aún el viento y el mar le obedecen? No sé cuál es tu tempestad. No sé qué crisis estás viviendo. No sé si es tu salud personal. No sé si es tu matrimonio, tus hijos rebeldes. No sé, crisis con tus padres. No sé si tienes familiares con COVID, algunos que han fallecido, o perdiste el empleo y no tienes para pagar las cuentas. Yo no sé cuál es la tempestad. Y tristemente, como todos los que viven cerca de ti, tú también estás viviendo en una tempestad genuina y real, peligrosa. Pero te aseguro de que Jesús está contigo y tu barco no se va a hundir. En ese texto que leímos, en este pasaje, para mí el punto culminante es el barco casi se hundió. El barco casi se hundió. ¿Qué diferencia hay entre un barco que casi se hundió y uno que se hundió? ¿Qué diferencia hay entre un barco Titanic y uno que es casi Titanic? El Titanic se hundió. El casi Titanic no se hundió. Es una gran diferencia. Es enorme diferencia. Y tú puedes agregarle cuantos adjetivos quieras. Es que el barco casi se hundió. Y cuantos casi quieras, no importa. ¿Por qué? No se hundió. ¿Por qué? Por la gracia, arqueo, suficiente de Dios. Y a veces yo pienso cuando llego al cielo y entro al cielo y mi barquito llega al puerto celestial, y los que miran mi barquito van a decir, wow, mira qué tormenta pasó Jerry. Perdió las velas, perdieron parte de la ropa. Ese barco casi se hundió. Mira, ese barco, no sé por qué no se hundió ese barco.
Y yo diré, mi barco, sí, casi se hundió, pero por la gracia, apenitas suficiente, pero fue suficiente, suficiente. Llegué. La gracia de Dios estará contigo y llegarás a pesar de tus lágrimas y tu crisis y tu enojo y tus emociones y todas las emociones y toda la crisis, a pesar de todo, de la gracia de Dios. Vivimos ahora, mi esposa y yo, en un país de acceso creativo, ministrando en un país musulmán. Y hay personas que han dado su vida por Cristo. Lo precioso es saber que la gracia de Dios es suficiente si me falta comida, si me falta salud, si se ausenta mi esposa, si cualquiera que sea la crisis, aún si me toca morir como mártir, Dios me dará la gracia que necesito. Gracias a Dios. Suficiente, apenitas suficiente. En COVID-19, como quisiéramos que rápido se encuentre una vacuna y rápido se distribuya por todo el mundo y ya pase esta crisis. Pero después habrá otra. Tristemente hay tormentas hoy y mañana y pasado. No pongas tu fe en ti mismo ni en el hombre. Pon tu fe en Jesucristo. Dale tu vida. Entrégate de corazón. Si estás en medio de la tempestad y estás tirando cosas del barco para que no se hunda, tiras ropa y tiras bultos y tiras cosas al mar, el barco se está hundiendo y tiras muchas cosas al mar, no tires a Cristo de tu vida en la crisis. Abrázalo entre la tormenta y la tempestad, relámpagos y no, abrázate de Jesús, porque Él es tu única esperanza y Él te dará la gracia que necesitas. Suficiente. Pido, Padre, que bendigas todos los que me escuchan, pasando por realmente una infinidad de tempestades personales, diferentes, distintas, pero agudas. Y nunca hubiéramos deseado pasar por esta crisis, ni desearíamos que otro pase por esta crisis, pero ahí estamos. Pedimos, oh Dios, que nos des un abrazo tuyo y que nos sostengas, que nos des la gracia necesaria. Te damos gracias por tu gracia. Amén. Amén. Muchas gracias, doctor Porte, por estar con nosotros y por compartirnos de su corazón, de su testimonio y también del corazón de Dios. Hay algunas preguntas que nos han hecho llegar a través del chat del Facebook y vamos a ir pasándoselas. Si usted está conectado y también quiere hacernos llegar una pregunta, le animamos a que lo haga. Vamos a tener unos pocos minutos para dialogar con nuestro hermano Jerry, quizás escuchar alguna palabra más de ánimo y de aliento para nosotros. Pero una pregunta que hizo una hermana aquí es, ¿por qué cuando aparece el temor o la dificultad, cuando atravesamos algún tipo de dolor, cuando uno se enferma, por qué tenemos temor? ¿Por qué nos llega el temor? Si aún nosotros sabemos que Dios tiene el control de todas las cosas. Obviamente, el día que me dijeron, tu hija tiene cáncer, pues esa palabra, esa mugrosa palabra cáncer, pues entra de repente el diablo con todas las ideas de lo que va a pasar y cómo podría pasar. Y es cierto que como cristiano aprendo cada vez más y más a no tener miedo, a no tener temor. Pero cuando Josué tomó el liderazgo que Moisés le entregó, Josué tenía miedo. Y Jehová dice, no tengas temor, Josué. Y se lo dice 3 veces.
en 3 pasajes distintos. Es decir, Dios es muy paciente conmigo. Y si yo siento temor, pues se lo voy a entregar a Él, se lo voy a confesar. Y Él no me regaña, ni debo dudar de mi fe cristiana. Seamos sinceros y digámosle, Señor, tengo mucho temor, Señor, de que voy a perder a mi esposa, perder a mi hijo o perder mi empleo. Tengo temor, Señor, y entregarlo y orar para que Dios vaya dándonos ese consuelo. Lo que dijo a Josué, no temas ni te amedrentes, Josué, yo estoy contigo. Amén. Muy bien, gracias hermano Jerry por este tiempo de reflexión y a animarnos a poder confiar cada vez más en la gracia del Señor. Amén. Hay preguntas que nos hacen aquí desde el chat del Facebook. Una de ellas dice, ¿es necesario sanar para ayudar o dar testimonio de lo vivido a otros que pasan por lo mismo? No, obviamente no estaremos en la fase 5. Mucho antes de poder llegar a una salud emocional, empezamos ya a llorar con otros y empezamos ya a abrazar a otros. Y la mejor ayuda que le damos a ellos no son palabras sabias. La mejor ayuda que les damos son las lágrimas nuestras que se juntan con los de ellos. Así que obviamente empezamos a ayudar a otros, aun cuando estamos en dolor todavía nosotros, un dolor muy profundo. Y empezamos a sentir el dolor de ellos. Cuando empiezo a sentir el dolor de otros, es que ya estoy también empezando a sanar. Ya mi dolor no es tan agudo, que ahora yo puedo ver otros que sufren también. Gracias a Dios estoy empezando a sanar. Gracias. Gracias, hermano Jerry. Una pregunta aquí es también del chat. ¿Cómo debemos orar? ¿Cómo debemos orar correctamente? ¿O cómo entendemos cuando en el pasaje bíblico se dice, pedid y os dará? Todo lo que pidiereis en mi nombre, lo recibiréis. Pero luego pedimos, oramos y no obtenemos lo que hemos pedido. ¿Será que necesitamos aprender a orar de otra forma? Esa es la pregunta. Muy buena pregunta. Yo creo que tenemos muchísimos textos donde nos enseña la palabra que debemos pedir sin temor ninguno. Como la viuda con el juez injusto. La viuda molestando al juez injusto hasta que por fin el juez, así dice Cristo que debemos pedir. Así que Dios quiere que yo pida y toque y presente mi petición. Ahora, yo no puedo tener autoridad suficiente para obligar que Dios haga algo. Pero como niño, como su hijo, le pido. Una vez mi hija me dijo, papá, ese pastor que llegó hoy es muy bueno, pero no lo invites otra vez. Y yo dije, ¿pero por qué, Amy? Bueno, es que, no sé, papá, ¿será que Dios es soberano? Yo dije, sí, hija, Dios es soberano. Bueno, si Dios es soberano, entonces no hay que rogarle que sea soberano. Él ya es soberano. Yo dije, sí, es cierto. ¿Y por qué ese pastor, cuando oró por mí, yo que estoy con cáncer y quiero sanarme y vivir y ser misionera con mi novio Felipe, por qué él oró 9 veces, hágase tu voluntad, Señor, hágase tu voluntad, Señor, hágase tu voluntad, Señor? Él no le torció el brazo a Dios, él se lavaba las manos, porque él no quería orar por mi sanidad y después yo me muero y iba a pasar vergüenza, así que era más fácil, en vez de realmente clamar por mí, pues lavarse las manos, hágase tu voluntad, Señor, haz lo que tú quieras, si se muere, si vive, lo que tú quieras. Y ella dice, yo quiero que ese otro pastor venga, por favor, papá. Y me dijo, ¿cuál? Y ese pastor cuando llegaba, le torcía el brazo a Dios y le decía, Dios, ten misericordia de esta niña y sánala y dale vida. Y le daba esperanza a mi hija. Mi hija dijo, papá, si Dios me sana en la muerte, pues él y yo nos entenderemos, yo voy al cielo y él me explicará todo, pero yo no quiero que hablemos de la muerte y yo no quiero que planeemos un culto fúnebre, yo quiero rogar y rogar que Dios me sane. Si Dios no me sana y soy sanada en la muerte, después yo me entiendo con Dios. Así que hay que pedir y pedir, rogar con Dios, rogar, torcer el brazo a Dios y pedir. Y si una vez quieres, después de todo, una postdata, al mero final de rogarle y rogarle, hágase tu voluntad, no la mía. Así lo que Jesús hizo en
en el jardín, después de sudar gotas de sangre, rogándole al Padre, luchando con el Padre, terminó con la postdata. Sin embargo, yo me rindo, Señor. Yo quiero tu voluntad. Ya sabes lo que yo quiero. Yo te expliqué muy claramente lo que yo quiero, pero no hay que rogarle que hágase tu voluntad muchas veces. Pues una vez es suficiente. Hágase tu voluntad, Señor. Amén. Gracias, hermano Jerry. Hay una pregunta aquí cortita, pero que tiene un significado profundo. Dice, ¿cómo ayudar a un niño que perdió a su papá? Sí. Otra vez, pues tristemente en esta época los abrazos han disminuido. Y es complicado ahora, pues, dar el abrazo como se necesita. Ese abrazo es tan importante. Quizás un abrazo posterior, que no sea cara a cara, quizás por detrás, pero de alguna forma físicamente expresar ese amor. Y si el niño llora, pues llorar con el niño. No decirle, no llores, niño, no llores. No, deja que llore. Y decir, Dios sabe lo que ha pasado y Dios está contigo. Nunca, nunca te abandonará. Nunca. Y yo tampoco, aquí estoy contigo. Yo soy tu amigo, soy tu tío, soy tu papá, tu hermano. También yo te aseguro, yo estoy contigo. Y Dios te va a ayudar. Y Dios te dará la gracia que necesitas. Los niños son capaces de entender muy bien que han perdido algo muy, muy importante, pero que Dios aún es un Dios de amor y que está con nosotros. Cuando murió mi hija, yo siento como que el cuarto estaba rodeado de todos los familiares. Mi hija respiraba lentamente y más lentamente respiraba y después ya no respiró. Yo sentí que en el grupo de círculo que estaba ahí, todos los familiares, sentí que Jesús estaba ahí también con nosotros, en ese círculo, llorando con nosotros. Porque la muerte no era el plan de Dios. La muerte es el ataque del enemigo, pero no, ese aguijón no es la última palabra, gracias a Dios. Después de la muerte hay vida en Cristo. Gracias. Hermano Jerry, tengo otra pregunta aquí, pero quiero aprovechar este tiempo para agradecer a las diferentes personas que se han conectado con nosotros de muchos países, Estados Unidos, Centroamérica, México y todo Sudamérica. Les agradecemos por estar con nosotros en esta importante conferencia. Una pregunta que hace alguien es, ¿cómo puedo aprender a dejar el control de la situación que estamos viviendo para que sea Dios el que tenga ese control de las situaciones? Sí, obviamente hay que rendir nuestra vida a Dios en una forma absoluta y completa. Y queremos tener control, queremos corregir y arreglar las cosas, queremos pues quitar el dolor del que sufre, pero tenemos que llegar a un momento de sencillamente decir, Señor, en tus manos, encomiendo, Señor, esta situación, mi iglesia, esta familia, esta persona que sufre. No es fácil, pero tenemos que rendirle a Dios el honor que solo Él se merece. Y yo no tengo la autoridad ni la capacidad para poder controlar la situación, para saber qué hacer. Dios solo sabe. Él es soberano. Y no dudemos de que Dios es soberano. Pensamos, los musulmanes pues, dicen que Él es soberano en todo y Dios, la voluntad de Allah, la voluntad de Allah. Y otro extremo es que Dios no sabe lo que está pasando y yo tengo autoridad y yo decido y hago y deshago y Dios mismo se sorprende de lo que estoy haciendo. Dios no sabe lo que está pasando. No, Dios es soberano. Él nunca deja y rinde su soberanía. Pero yo también soy libre y soy responsable por mis decisiones. Son dos tensiones. Dios es soberano y yo soy responsable por mis decisiones. Jesús era Dios, Jesús era hombre. Dios es tres, Dios es uno.
La gran teología son dos verdades en tensión, no es una verdad, sino una tensión que parece no poder quizás entender y explicar. O es tres o es uno. O Jesús es hombre o es divino. O Dios es soberano o yo soy libre. Y la respuesta es que sí. Esa tensión es la tensión real de buena teología. Dios es soberano. Pero dentro de su soberanía, Él me da la autoridad para tomar decisiones. Y yo soy responsable dentro de la soberanía de Dios por mis decisiones. Bien. Hay una pregunta aquí. Ella o la persona explica, dice, yo perdí repentinamente a mi esposo en un accidente de trabajo en el 2013. Y desde ese tiempo, saltear las fases han sido muy difíciles para mí. Creo hasta ahora que regreso nuevamente a la primera fase. Y pregunta, ¿qué puedo hacer? ¿Qué debo hacer? Pues yo sugiero que en primer lugar no trates de ignorar la profundidad de la pérdida que has experimentado. No pienses que es algo superficial, es algo muy, pero muy profundo. Tu querido esposo, tu cónyuge ha fallecido y repentinamente, quizás innecesariamente, no accidente. Y hay tantas preguntas. Sí, no ignores la realidad del sufrimiento, pero entrégalo vez tras vez a Dios. Entrégale las lágrimas a Dios. Entrégale tu cólera a Dios, tu desesperación. Entrégasela. Clama. Dile lo que sientes. Dile lo que sientes. Si sientes enojo con Dios, dile. Estoy enojada contigo, Dios. ¿Por qué? Porque estoy sola. Perdí mi esposo. Estoy ahora bregando con mis hijos y no tengo a mi esposo. No es justo. Y es cierto que no es justo. No es lo ideal. No es lo ideal. Tú puedes decirle a Dios lo que sientes o puedes fingir. Pero Dios sabe lo que sientes. Pues ¿para qué mentirle? Dile lo que sientes. Dile. Y deja que Él te abrace y te vaya sanando poco a poco. Pero pon tu mente en todo lo que es bueno, todo lo que es saludable, de buen informe, lo que Pablo dice, todo lo que es de buen informe. Ve pensando cada vez más en tus hijos, en tus otros hijos, en los nietos que tengas, en la vida que todavía tienes y sigue viviendo. No estés congelada en el momento de luto, como que quizás si dejo de llorar es que dejo de amarlo. No, lo amas, pero Él va a querer que tú también te sonrías y otra vez goces la vida. Él va a querer que tú continúes. No dejes que alguien te critique. En tu luto no hagas cosas absurdas, por ejemplo, ir al alcohol o a las drogas. No. Deja que Dios te vaya sanando. Va a tomar tiempo, pero Él lo va a hacer. Hay una pregunta aquí, hermano Jerry, ya es la última que tenemos y yo quiero una vez más reiterarle mi gratitud. Usted habló de cosas muy, muy interesantes, muy valiosas, como a veces esa conclusión errónea que hemos tenido, que a los buenos siempre las cosas le van bien. Sí. A los malos, bueno, esos deben ser castigados, pero no es así. El libro de Job nos enseña a veces otras relaciones. Entre la gente buena también sufre, llora, pierde sus seres queridos. Eso está pasando mucho en este tiempo difícil que nos toca vivir. Y hay muchas personas que están conectadas aquí, que han perdido sus seres queridos, quizás hasta están llorando en medio de esta conferencia. Y la pregunta aquí es, ¿cómo enseñar a aceptar la voluntad de Dios, a pesar de un fin trágico, cuando las cosas no terminan bien? A veces creemos que todas las historias deben acabar como un cuento de hadas, ¿no? Todo bien. Sí. Pero cuando no terminan así, no tienen ese final tan feliz, ¿cómo enseñar a aceptar la voluntad de Dios? Pues volver otra vez a la palabra y entender lo mucho que Dios me ama. Y ese amor infinito de Dios no ha variado. Y Él dice que nunca me abandonará, nunca me dejará.
Mucha gente dice, pues Dios ha sido bueno, pero ahora esta crisis, ahora este problema, pues, parece que Dios no es bueno, pero Dios nunca deja de ser bueno. Hay mala gente, el diablo está activo, los demonios están activos, la ecología está dañada, hay enfermedades. Vivimos en este planeta, así que sabemos bien que habrán problemas. Así que vamos a tener que pasar por esas aguas amargas, pero no como los que lo hacen sin esperanza. Así dijo el escritor de los Hebreos. Pasaremos por esos momentos difíciles y derramaremos lágrimas y sentiremos esas emociones profundas, pero no como los que lo hacen sin esperanza. Tenemos la esperanza con E mayúscula, que es Jesús, nos ama. Y Él prometió nunca dejarnos, nunca abandonarnos. Nunca en todo el proceso de la muerte de mi hija estuve solo. Jesús nunca me abandonó. A veces caminaba conmigo, a veces Él me cargaba, pero nunca estuve solo. Y cuando yo lloraba, Él lloraba conmigo. Yo lo siento mucho, el dolor que han vivido muchas personas que hoy quizás están con las palabras reviviendo algunas de esas experiencias y quizás aún llorando por primera vez después de meses quizás o algo. Pero no olvides nunca que Jesús te ama, entiende y está contigo. No sé si me permite hacer una oración, Jorge, otra vez. Sí, por favor, hermano Jerry. ¿A quién iré, Señor, sino a ti? Iré a los médicos, pues quizás, pero ellos no me garantizan la salud. ¿Iré al banco? Bueno, quizás ya no hay dinero. ¿A quién iré? ¿A mi familia? ¿Aún en la iglesia, a los cristianos? ¿A quién iré, Señor? No, yo en este momento me rindo, Señor, a ti. Te entrego todas mis emociones heridas, confusas, amargadas. Te entrego todas mis emociones, Señor, mi dolor, mi llanto, mi pérdida. Te la entrego a ti, Señor. Llora conmigo, abrázame, Señor. Y poco a poco, Señor, sáname. No permitas que yo me amargue en este proceso, una amargura profunda contra ti o contra alguien. No, Señor. Algunos sufren por la muerte, que algún homicida quizás mató a un hijo o algo. Señor, tú nos dices que tenemos que perdonar para vivir libres y no vivir encadenados con la amargura profunda en la vida. Señor, perdonamos no porque merecen ser perdonados, pero perdonamos porque nosotros necesitamos respirar otra vez el aire fresco y libre sin toda esa amargura. Sánanos, oh Dios. Abrázanos, oh Dios. Llora con nosotros y empieza a darnos otra vez ese aire fresco de esperanza de lo que tú estás haciendo. Gracias que tu gracia será suficiente. No importa qué suceda, tú nos darás la gracia necesaria y la vamos a recibir agradecidos. En nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias a cada uno de ustedes por estar conectados con nosotros en esta preciosa noche. Creo que ha sido una bendición escuchar al hermano Jerry y escuchar la palabra de Dios a través de su enseñanza. Y esperamos que estas conferencias sean de ánimo, de aliento para su vida, de consolación para sus corazones. Usted puede volverla a ver, va a quedar ahí en el Facebook del seminario, la puede compartir con otras personas que usted sabe que están pasando tiempos difíciles. Esperamos que en estos días difíciles que vivimos podamos como iglesia del Señor traer las buenas nuevas de Jesucristo a la vida de muchos. Que Dios les bendiga. Muchas gracias otra vez por estar con nosotros. Gracias, hermano Jerry. Apreciamos muchísimo que esté en esta noche y les mandamos un saludo especial a cada uno. Gracias por conectarse de todas partes. Y en 2 semanas les avisaremos de nuestra próxima conferencia. Dios les bendiga. Buenas noches.